Entonces, cuando hablamos de suplemento de calcios orales, decimos que hay gluconato de calcio y tenemos carbonato de calcio. Este carbonato de calcio lo podemos encontrar en las farmacias de 500 miligramos o de 1250 miligramos. El de 500 miligramos es el que utilizamos más, es lo que hay en los hospitales, pero eso tiene de calcio elemental 200 miligramos. Es por eso que nosotros inclusive, el requerimiento es entre 800 a 1000. Es por eso que, perdón, de 1000 a 1500. Lo que nosotros utilizamos en ese gluconato de calcio inclusive son hasta 3 veces al día, 4 veces al día, para llegar al calcio elemental, que son entre 1000 hasta 1500 de calcio. ¿Ok? Podemos utilizar también gluconato de calcio de 1 gramo o 250, que tiene 500 miligramos de calcio elemental, lo podemos usar 2 veces al día. Como lo repito, nosotros tenemos solamente el de 500 miligramos. Citrato de calcio también tenemos, 950 miligramos, tiene 200 miligramos de calcio elemental, y tenemos el gluconato de calcio también, que es de el 10%, y tenemos ahí 90 miligramos de calcio elemental. ¿Ok? Bien. Usualmente debe ir acompañado de vitamina D, sí, porque la vitamina D, como conocemos y sabemos, va a favorecer la reabsorción tanto de calcio a nivel intestinal como también a nivel óseo, ¿no? ¿Y pueden usarse tiacidas? Sí, porque las tiacidas lo que van a evitar va a ser la formación de cálculos de calcio a nivel del túbulo. ¿Ok? Como sabemos, las tiacidas son diuréticos que van a favorecer la reabsorción de calcio y la eliminación, pues, de lo que habíamos conocido como sodio y cloro, ¿no? Pero ¿por qué debe utilizarse? Porque las tiacidas mejoran o ayudan a la reabsorción de calcio tubular, a nivel tubular. A eso ayudan las tiacidas. Es por eso que también se utiliza en el caso de hipercalcemia. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza en el caso de hipercalcemia? Porque cuando hay mucha hipercalcemia e hipercalciuria, favorece los cálculos. Entonces lo que hacen esas tiacidas es reabsorber ese calcio intestinal hacia la sangre y evita la generación de calcio, de cálculos o de litiasis renal. Ay, disculpen. Ok, bien. ¿Cuál es la dieta rica en calcio? Pues tenemos el brócoli, los vegetales, ¿no es cierto? Los embutidos, los pescados, el queso, la leche. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sé que la clase es un poco tediosa, pero es importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí cuando hablamos del calcio, tanto de hiper e hipocalcemia? Bien, continuemos con el fósforo. Bien, el rol del fósforo en el metabolismo es el sexto elemento más abundante del cuerpo humano. Participa en las funciones biológicas en forma de fosfato y tiene un importante rol en la respiración mitocondrial y la fosforilación oxidativa, ¿no? Y actúa en el metabolismo óseo y es componente de fosfolípidos de la membrana celular. El fósforo, bueno, sabemos que puede estar, tenemos 700 miligramos de fósforo en el cuerpo, pero sabemos que está en el tejido óseo y en el extraóseo. Sabemos que el extraóseo es lo más importante porque es la parte funcionante, que es aproximadamente un 15%. De esto está en el fluido extracelular o en los tejidos blandos. En el extracelular solo es un 1% y de aquí el fósforo orgánico es el 70% y el inorgánico es el 30%. De ese inorgánico el ionizado es el 85% y esa es la que va a generar la función. El resto está unido a proteínas y complejado con otras sustancias que no son las proteínas, como la albúmina. Entonces, el valor normal del fósforo va de 4.6, de 2.5 a 4.5. ¿Ok? El otro va de 8.5 a 10.5 cuando hablamos de calcio y este va de 2.5 a 4.5. Bien, igual hay órganos que mantienen una homeostasis,
Es el intestino, el riñón y el hueso. Bien, a nivel intestinal, igual del lumen intestinal hacia la sangre, favorecen a la reabsorción de fósforo. ¿Con qué? Por ejemplo, con el sodio, ¿no es cierto? Es un cotransportador, es una proteína que transporta el fósforo con el sodio, o el fosfato con el sodio, perdón. Y este fosfato va a eliminarse o se va a ir hacia la sangre, ¿ok? Y va a hacer un cotransporte con un anión. Bien, a nivel renal, nosotros sabemos que existe reabsorción, ¿no es cierto?, de aproximadamente, que lo vamos a poder tener en la orina, aproximadamente 910 miligramos al día de fosfato. Entonces, a nivel intestinal, a nivel óseo y a nivel renal. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos a nivel del túbulo contorneado proximal en el segmento S1, S2 y el S3. En el segmento S1 y S2 vamos a ver que vamos a encontrar una reabsorción del fosfato, pero del fósforo con el sodio. Se va a absorber sodio y fósforo. ¿Ok? Al igual que se va a, en el segmento S1 y S2 y a nivel del segmento S3, igual vamos a encontrar esta reabsorción de sodio y fósforo. Importante recalcar acá, hay una diapositiva más adelante que lo vamos a observar. Más adelante vamos a hacer un resumen para que más o menos nos quede claro. ¿Qué es lo que va a generar una excreción incrementada del fósforo? Primero la PTH, porque es fosfatúrico. Tenemos, por ejemplo, los glucocorticoides, peptidatrina natriurético, la dopamina, etc. ¿Y qué va a favorecer la excreción de fosfato? La paratiroidectomía, la insulina, hormonas de crecimiento, la alcalosis metabólica, la depresión de fosfato, la contracción de volumen, me va a favorecer a la excreción disminuida de fosfato. Cuando tenemos una hiperfosfatemia, ¿cuáles son las causas? Primero, si tengo una hiperfosfatemia es porque ha habido un incremento en la oferta endógena, movimiento desde el intracelular al extracelular, como lo habíamos comentado antes. ¿Ok? Hay una reducción en la excreción renal de fosfato, o hay un suplemento exógeno de fosfato incrementado y otras causas. Cuando hay un incremento de oferta endógena, es decir, el movimiento del fósforo desde la célula, del intracelular hacia el extracelular, pueden ser las neoplasias, ¿no es cierto? El catabolismo incrementado. Los pacientes que tienen rapamiólisis o lisis tumoral, pues liberan gran cantidad de fósforo, al igual que de potasio y también la presencia de calcio. Acidosis láctica o alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de suplemento endógeno, exógeno incrementado, pues ingesta de fosfatos, ¿no? Y reducción de la excreción renal de fosfato, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una falla renal, que puede ser aguda o crónica, medicamentos como los bifosfonatos reducen esta excreción de fosfato porque obviamente genera que todo ingrese dentro de la célula o dentro del hueso. Disminución de la paratiroides, ¿no? En un hipoparatiroidismo, no hay nada que libere el fósforo. Y un pseudo hipoparatiroidismo tipo 1 o tipo 2 también. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Consecuencia de cambios secundarios en el calcio, la PTH y la vitamina D. Hay una irritabilidad neuromuscular, una tetania, una hipotensión arterial, un incremento en intervalo QT y consecuencia de la calcificación ectópica, calcificación periarticular y de tejidos blandos. Calcificación vascular, calcificación ocular, ¿no? Anormalidades también en la conducción y prurito también pueden generar hiperfosfatemia. Recuerden que el fosfato o el fósforo que se encuentra elevado es un predictor de muerte cardiovascular, también genera daño a nivel del endotelio. ¿Cuál es el tratamiento? De manera aguda es la diuresis salina, hidratación igual, solución polarizante porque sabemos que afecta al corazón y y vamos a poder observarlo en el electrocardiograma, y una hemodiálisis de alto flujo si es que presenta ya una hipercalcemia o síntomas de hiperfosfaturia, hiperfosfatemia. Y crónica, restricción en la dieta de fósforo, uso de ligadores de fosfatos, por ejemplo, acetato de calcio, carbonato de calcio, citrato de calcio, sebelamer, carbonato de lantano, son quelantes de fósforo y hemodiálisis de alto flujo. En el caso de una hipofosfatemia, puede haber por una disminución disminuida de ingesta, por ejemplo, en una mala absorción intestinal, pérdidas incrementadas o incremento de la excreción urinaria de fosfato, como ocurre en un hiperparatiroidismo, una deficiencia de vitamina D,
¿Ok? Puede haber también defectos en la reabsorción tubular de fosfato, ¿no? Defectos primarios, como ya hemos visto, síndrome de Fanconi, defectos aislados, asociada también a otros desórdenes transmitidos genéticamente, anomalías de metabolismo de la vitamina D, todo eso puede generar una hipofosfatemia. ¿Cuál es el cuadro? Disfunción del sistema nervioso central, encefalopatía, irritabilidad, parestesis y confusión. Hay una disminución cardíaca, deterioro de la contractibilidad, insuficiencia cardíaca congestiva, disminución pulmonar, debilidad, insuficiencia respiratoria, disfunción esquelética y la del músculo liso, como una miopatía proximal, disfagia y rhabdomiólisis. Difusión hematológica, hay un incremento de la rigidez de los hematíes, hemólisis, una enfermedad ósea, incremento de la reabsorción ósea, raquitismo, efectos renales como una disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución del transporte tubular masivo de bicarbonato y efectos metabólicos, disminución de la PTH, ¿no? Incremento de la 1-hidroxivitamina D, 25-hidroxivitamina D. El tratamiento, como habíamos comentado, si es sintomático, hay que administrar endovenoso de fosfato sódico o potásico con extrema precaución siempre. Fosfocalium es lo que más se utiliza y tenemos ampollas de 20 mililitros y tiene 620 miligramos de este fosfato, ¿ok? Y no hay que administrar más de 0.32 milimoles, ¿ok? En 12 horas. Una vez alcanzada la concentración de 1 miligramo por decilitro, pasa vía oral, ¿no? Y si es sintomática, suplementos orales igual que calcio, promedio más o menos 1000 miligramos por día. Dieta rica en fosfato. Bien, ese es magnesio que no es la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, hasta ahí? Sé que las clases es media tediosa, pero sí es importante. Bien. Falta la clase de potasio. A ver, nos toca ahora discalemias.
Ya, bueno, ya, empecemos con calcio en la última clase. Cuando hablamos de trastorno del potasio, del calcio, del potasio, el potasio es el catión intracelular principal. Mantiene la concentración plasmática de potasio dentro de un rango estrecho y se obtiene mediante las siguientes situaciones. Depende mucho para mantener el potasio normal en sangre, depende de la ingesta de potasio, de la excreción de potasio, de la distribución adecuada de potasio entre el compartimento intra y extracelular. Sabemos que el 2% de potasio total está en el extracelular y el 98% en el intracelular. Y esta diferencia determina el voltaje del celular en reposo con el interior orientado negativamente. ¿Okay? ¿Cuál es la distribución? Pues el riñón es el principal responsable del mantenimiento del potasio en sangre y promedia aproximadamente 3.000 a 4.000 milequivalentes por litro. De estos, 60 a 80 milequivalentes por litro se encuentra en el espacio extracelular y genera esta concentración normal que tenemos cuando sacamos exámenes de laboratorio, que es de 3.5 a 5.5. Es decir, lo que vamos a medir solo es el calcio extracelular, el calcio plasmático, nada más. Estas grandes desviaciones de este rango, fuera de este rango, no son compatibles con la vida. ¿Ok? Y para minimizar estos cambios transitorios de las concentraciones del potasio plasmático, el cuerpo ha desarrollado una serie de mecanismos fisiológicos que nos ayudan a evitar que este rango salga de que sea incompatible con la vida, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la liberación de la insulina, las catecolaminas y el cambio en la tonicidad plasmática y trastornos ácidos bases. ¿Qué genera la insulina? La insulina va a provocar esta activación del GLUT4, ¿no es cierto?, que es un transportador de glucosa y que va a facilitar la captación de glucosa en los tejidos, como sabemos, sensibles a la insulina, y estimula la captación intracelular de potasio, ¿ok? Al aumentar la actividad de esto, de la bomba de sodio-potasio TPasa. Entonces, por ende, genera la absorción de sodio y la eliminación de potasio. Liberación de catecolaminas, ¿no? Un aumento de la concentración intersticial de potasio causa también vasodilatación, lo que permite que haya un aumento de flujo sanguíneo cuando, por ejemplo, aumenta el ejercicio muscular. Las catecolaminas, a través de los receptores B2, también aumentan esta actividad de esta hormona, ¿no es cierto?, que favorece el aumento de la concentración de potasio extracelular, ¿no?, que van a limitar este aumento de la concentración de potasio extracelular. Cambios en la tonicidad plasmática también, ¿no es cierto? Hay una acumulación de osmoles activos, tenemos por ejemplo la glucosa, el mannitol y la sacarosa en el extracelular, ¿ok? Y crea un gradiente osmótico que va a favorecer también el movimiento del agua desde el compartimiento intracelular al extracelular. Esta disminución de agua, ¿no es cierto?, del compartimiento intracelular también concentra el potasio y favorece este flujo a la salida de potasio a través de los canales por cambios en la concentración osmótica. ¿Ok? Bien, en cuanto a la reabsorción de potasio o potasio y riñón, sabemos que el potasio se filtra y se absorbe casi por completo en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y hace ascendente de Henle por el transporte transcelular, por un transporte que es el sodio-potasio-cloro. Es un cotransportador. Y en cuanto a la excreción, bueno, en la excreción sabemos de que el mantenimiento de la excreción de potasio se debe principalmente a la secreción a lo largo de la nefrona distal por acción de la aldosterona. La aldosterona tiene una función muy importante en la excreción de potasio. Ok, actúa a nivel de la última porción del túbulo contorneado distal, túbulo de conexión y túbulo colector. Ok. Esa es acción de la aldosterona, ¿no? Lo que va a favorecer la aldosterona es dos cosas. Primero, la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, porque acá, por ejemplo, cuando hablamos aquí se va a excretar por el medio del túbulo y de la sangre. Entonces, favorece la aldosterona a la excreción de potasio. Y absorbe sodio, elimina potasio, 2 potasios y 3 sodios. Y también va a favorecer también a la activación de los canales de ENaC. Esos ENaC favorecen a la reabsorción de calcio, ¿no? A la reabsorción de sodio. ¿Ok? Entonces va a eliminarse, ingresa dentro de la célula potasio, ¿no es cierto?, por acción de la aldosterona, y se va a eliminar por medio de los canales ROMCA, ¿ok?, hacia el exterior. ¿Qué ocurre en el caso de una hipocalemia? En una hipocalemia se define como una concentración de potasio plasmático menos de 3.5. La hipocalemia puede ser transitoria, que se debe al desplazamiento celular de potasio, o puede ser sostenida, ¿no?, por una ingesta inadecuada o más comúnmente por la pérdida excesiva de potasio. Puede ser una hipocalemia leve cuando hablamos de 3 a 3.5, moderada cuando es 2.5 a 2.9 o severa cuando es menos de 2.5.
Cuando hablamos de una causa, sabemos que puede ser una disminución en la ingesta o un aumento de la eliminación o una distribución celular alterada. Cuando aumentan las pérdidas, pueden ser pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Acá vemos cuáles son las causas. Tenemos una disminución en la ingesta, ¿ok? O eliminación excesiva, ¿no? Que puede ser renal o extrarrenal, o puede ser un desplazamiento en el interior de la célula, como por ejemplo los beta-2 adrenérgicos, los broncodilatadores, por ejemplo, o los agentes tocolíticos, o un aumento de la eliminación renal de potasio, o renales o extrarrenales. Cuando hablamos de renales, puede ser una diuréticos, que es la causa más frecuente, o fármacos con efectos mineralcorticoides, es decir, aumento de aldosterona, y aumento de las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, laxantes, enema de fosfato, ¿no? Que pueden causar también un aumento de eliminación gastrointestinal de fósforo. ¿Cuáles son las clínicas? Pues cardíacas, neuromusculares, digestivas, renales y endocrinas, todo esto. La más importante, pues son las causas cardíacas, ¿no es cierto? Por anormalidades que podemos encontrar en el electroencefalo, en el electrocardiograma. ¿Cuáles son esas anormalidades? Descenso de la ST, aplanamiento de la onda T, ¿no es cierto? En una hipocalemia. Y también ampliación de la onda U. Esta es una gradiente transtubular de potasio. La gradiente transtubular de potasio lo que va a hacer es ver la función de la aldosterona. Mientras menor sea, va a haber menor función de la aldosterona. Y mientras mayor sea la gradiente transtubular de potasio, quiere decir que hay mayor efecto al de la aldosterona. La gradiente transtubular de potasio lo que te va a medir básicamente es qué cantidad de potasio que se elimina, o sea, que se filtra, se va a reabsorber. ¿Ok? O por ende se va a eliminar. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un potasio disminuido, ¿no es cierto? Tengo que valorar cuál es la historia clínica del paciente. Luego de que veo que el potasio está disminuido, tengo que hallar el potasio urinario. Si mi potasio urinario está disminuido o elevado, ¿no? Si está disminuido quiere decir de que mi función en una hipocalemia, mi función renal está indemne. Entonces veo que las pérdidas son otras causas que no sean las renales. Pero si mi potasio urinario está aumentado, quiere decir que hay alguna alteración a nivel renal. ¿Cuáles pueden ser? Veo la gradiente transtubular de potasio. Si mi gradiente está disminuida, quiere decir que la función de la aldosterona está disminuida, ¿no es cierto? En el caso puede ser, por ejemplo, el uso de diuréticos o diuréticos osmóticos. Pero si mi gradiente transtubular de potasio está elevado, quiere decir de que ahí tengo que ver que el problema puede ser la aldosterona, porque está generando mayor eliminación de potasio. Ahí es donde tengo que ver cómo está el volumen circulante efectivo, si está normal o está bajo, ¿no es cierto? Si está normal, tengo que ver cómo está mi presión. Si mi presión está alta, probablemente es la renina y por ende la aldosterona. Pero si mi presión está normal, capaz es el magnesio que me está provocando la hipocalemia. Recuerden que el potasio y el magnesio también van de la mano. Eso es lo que había comentado anteriormente. El tratamiento es, como sabemos, se debe considerar que por cada disminución de 1.000 equivalente por litro en el potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 a 400.000 equivalentes. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Depende mucho de la gravedad de la hipocalemia, las manifestaciones clínicas y la comorbilidad del paciente. Lo que hacemos en cuanto al manejo de la hipocalemia debe considerarse prioritariamente la vía endovenosa antes que la vía oral. Entonces, obviamente, si es que en qué situaciones no podemos dar vía endovenosa a pesar de que el paciente lo requiere por la gravedad y por las manifestaciones clínicas, cuando, por ejemplo, tenemos una intolerancia a la vía oral o sospecha de un hilio paralítico, de una hipocalemia grave o en presencia de arritmias de miocardio, su digitalización. ¿Qué tratamiento tenemos? Es un tratamiento para hipocalemias crónicas, hipocalemias que no tienen síntomas o de pronto son hipocalemias que no son graves. Entonces tenemos, por ejemplo, el gluconato el cloruro de potasio, que es el que se utiliza mucho más. Acá tenemos el citrato de potasio, se puede utilizar, ¿no? Que bueno, es lo que tenemos acá. Y el cloruro de potasio, que es el calium, bueno, eso sí lo podemos utilizar también por vía oral. Inclusive el calium, que es el de potasio, el calium, lo que podemos hacer es vertirlo en las comidas, inclusive en pacientes, ¿no? Tomarlo tiene un sabor raro, tiene un sabor feo, pero se le puede administrar en las comidas de los pacientes para mejorar los requerimientos, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? Es 1.000 equivalente por kilo por día.
Bien, entonces, si tenemos este tipo de pacientes, el tratamiento de hipocalemia es retos de potasio. El reto de potasio siempre es por vía central, colocando un catéter venoso central. ¿Cuál es la cantidad que le vamos a administrar? Es 20 miliequivalentes por litro en 90 cc de cloruro de sodio 9 por mil y pasar en una hora. Se le da inclusive por 3 veces el reto si es que no ha mejorado. ¿Ok? No más de 100 miliequivalentes por litro. Cada ampolla, como sabemos, del Calium contiene más o menos 27 miliequivalentes, ¿no? Los requerimientos del paciente es un miliequivalente por kilo de peso. Bien. En el caso de una hipercalemia, se define como una concentración de potasio sérico mayor de 5.5 a 5, de 5 a 5.5, puede ser leve, que es de 5.5 a 5.5, moderada, que es de 5.5 a 6, o severa, que es más de 6 mil equivalentes por litro. Igual, la causa va a ser o aumenta la ingesta o una distribución celular alterada o una disminución de la eliminación renal, ¿no? En caso de una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la etiología? Puede ser una pseudo hipercalemia, cuando hay sangre embolizada o leucocitos elevados o una trombosis intensa, ¿no es cierto? O una disminución en la eliminación renal, como sabemos, una IRA o una enfermedad renal crónica, o un paso del potasio al líquido extracelular, en el caso de una acidosis, una lisis tumoral, parálisis periódica hiperpotasémica o déficit de insulina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características en el electrocardiograma? Ondas tepicudas, QRS ancho y lo que vamos a observar es que es un aumento de la PR, ¿no es cierto? Básicamente, un aplanamiento de la, vamos a observar es QRS ancho, ¿no es cierto? T picudas y P planas. Igual, el diagnóstico, ¿no es cierto? Si hay una hipercalemia, tenemos que descartar que sea una pseudohipercalemia. Si es que no es eso, tenemos que ver el potasio urinario. Si mi potasio urinario está aumentado o disminuido. Si el potasio urinario está aumentado en una hipercalemia, quiere decir que la causa que tengo es otra causa que no sea renal. Pero si mi potasio está disminuido, quiere decir que hay una causa probablemente renal. Es acá donde tenemos que ver cómo está la función renal. Si está alterada, vemos que es una insuficiencia renal, pero si no, es otras causas igual renales, como déficit en la secreción de potasio o también un déficit en los mineralcorticoides. El tratamiento de una hipercalemia, chicos, va a ser básicamente sales de calcio, gluconato de calcio, salvo sí o sí tenga alteraciones en el EKG, si no, no. Los beta-2 agonistas, ¿no es cierto?, que va a favorecer también a la activación de los GLUT, como habíamos comentado, perdón, ese de la insulina y la glucosa, aumento de los GLUT y eso aumenta el de la bomba de sodio, potasio, TPasa. Los beta-2 agonistas que también generan un aumento de la sodio, potasio, TPasa. Luego el bicarbonato de sodio, en el caso de una alteración como una acidosis metabólica, favorece también a la disminución del potasio sérico. Y los diuréticos. Si es que todo eso no funciona, el tratamiento básicamente es la diálisis. ¿Ok? Entonces, ante es decir, una hipercalemia aguda, pero ante una hipercalemia crónica, ¿ok? Como por ejemplo se da en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen hipercalemias que no son severas, no alteraciones electrocardiográficas, lo que hacemos es la restricción de potasio de 1.5 a 2 gramos por día. ¿Ok? Excluir los alimentos ricos en potasio, valorar la suspensión de fármacos hipercalemiantes. Resinas de intercambio catiónico también son buenas y diuréticos de asa como la furosemida o también asociarse a otro tipo de diuréticos, por ejemplo, como la hidroclorotiazida. Estos son los fármacos que son resinas de intercambio, resinas de intercambio, como lo habíamos comentado acá. ¿Ok? El uso de resinas. ¿Ok? Esas resinas que hay acá, que son de intercambio catiónico, que nosotros utilizamos, no es muy frecuente el uso porque se ha visto que, por ejemplo, están relacionados a perforación intestinal, pero lo que podemos utilizar es que hay exhalate. Es el que más utilizamos realmente. ¿Ok? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Intercambia cationes de calcio intercambio de calcio por cationes va a generar eliminación de este potasio a nivel intestinal por las heces. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los efectos secundarios? Náuseas, estreñimiento, hipercalcemia, ¿no es cierto? Porque tienen una cantidad de calcio. ¿Ok? Pero es el que más utilizamos y actúa a nivel del colon distal. Bien, disminuir, ¿qué medidas no farmacológicas? Disminuir la ingesta de verduras y hortalizas,
de frutas que básicamente sean cítricos y otros, por ejemplo, como la leche, el yogur, el queso, el chocolate, el cacao, ¿no es cierto? Embutidos, lo que van a generar más gran cantidad de potasio. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ninguna pregunta. Sé que la clase es media tediosa, larga, pero es necesario que la vuelvan a revisar.